hidrofílicos, no lo dije, ¿verdad? ¿Por qué son hidrofílicos? Si nosotros vemos aquí ahora a los hidrofílicos, ustedes pueden identificar ahí dentro de los hidrofílicos, es decir, los que son polares. Aquí vemos, fíjense, grupo H, grupo sulfídrico o grupo carboxílico o amino de más, ¿no? Grupos aminos, grupos carboxilos. Estos grupos OH, estos grupos sulfidrilo y estos grupos le dan el carácter de soluble en agua. Entonces, nosotros vamos a poner aquí que son hidrofílicos porque presentan en su estructura pues, ¿qué dije? OH o sulfidrilo, que son además, fíjense, la característica de estos grupos OH es que pueden presentar o pueden formar puentes de hidrógeno, y puentes de hidrógeno con el agua quiere decir que son solubles, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos puentes de hidrógeno, asumo que lo que está ahí, pues, es soluble en agua. Y luego tenemos a los que son hidrofóbicos. ¿Y por qué dije que son hidrofóbicos? ¿Porque no son solubles en agua? Ajá, pero muy bien, pero ¿qué es lo que los hace insolubles? Porque tienen cadenas alifáticas. Cadenas largas, alifáticas dobles. Muy bien, fíjense, y aquí, ¿quién me está hablando? Ya lo vi. Yo le dije lo de las cadenas alifáticas. Fueron Muy como... bien, Alelia y Edurne, tiene cadenas alifáticas y tiene cadenas aromáticas. Si ustedes ven, por ejemplo, ahí las cadenas, si nosotros pudiéramos, no pudiéramos, sí podemos. Si nosotros vemos, las cadenas en realidad son cortitas, no son tan largas. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, veíamos en los ácidos grasos cadenas enormes? Ahí sí, 20, 28, 24 carbonos. Aquí en realidad son cadenas cortas, pero no importa que sean esas cadenas cortitas, siendo alifático es insoluble en agua, ¿de acuerdo? Claro que entre más largo, más insoluble. Y también estas cadenas aromáticas que ven aquí, con los anillos, son insolubles en agua. Entonces, ustedes ven este tipo de estructuras, solo carbonos e hidrógenos, ahí está el azufre, pero carbonos e hidrógenos significa insoluble. Anillos aromáticos, y si hay también carbonos e hidrógenos respectivos, insoluble. En el momento que vean un grupo OH, ya le va a dar una propiedad de solubilidad o de carácter hidrofílico, ¿de acuerdo? Entonces, a estos aminoácidos presentan cadenas alifáticas o aromáticas. Entonces, si se dan cuenta, esas características de esa cadena R, de esa cadena lateral R, pues es lo que va a determinar las propiedades de los aminoácidos, ¿no? Y luego con cargas positivas, analicen ahí su estructura y díganme por qué, qué significa ahí esa carga positiva. Fíjense, nosotros, bueno, no creo que no lo mencioné, pero
tenemos el grupo carboxílico, y eso ya lo he mencionado en otros momentos, cuando está en solución se va a ionizar. Entonces, tenemos el grupo carboxílico está así, pero en la célula que va a haber agua o donde quiera que haya agua, pues el grupo carboxílico nunca va a estar así y entonces se ioniza y entonces está como ion, obvio va a quedar cargado negativamente. El grupo amino en general va a estar así, pero como en la célula está en solución, nunca va a estar así, entonces en solución se va a ionizar y ¿qué quiere decir? Que puede captar un protón de más y entonces va a estar con carga positiva. Cargado les llamamos iones, por eso es que decimos que se ioniza y está como ion negativo o ion positivo. ¿Sí queda claro eso? Nada más recuerden que en agua, y algunas veces les van a presentar el aminoácido como está aquí, pero ustedes recuerdan que, perdón, por poner así porque puede confundirse con carga negativa, ustedes recuerden que en solución siempre se va a ionizar. Entonces, un ion positivo y un ion negativo pues se van a neutralizar. En esto, ahí estaría neutro, pero un ion positivo de más pues le va a dar carga positiva de más. Aquí tenemos dos de más, pero por lo menos ahí, aquí está y este va a estar de más. Y también aquí vamos a tener grupos, aquí por los dobles enlaces ya no, pero aquí está uno que va a estar como carga más. Carga negativa, un grupo carboxílico de más y un grupo carboxílico de más. Entonces, tenemos aminoácidos que van a presentar cargas positivas o cargas negativas de más. ¿Qué significa? Ahora, de acuerdo a lo que vimos de agua, ustedes se acuerdan que es una molécula dipolar. ¿Creen que estos sean solubles o insolubles en agua? El agua presenta polos, ¿sí se acuerdan? ¿Solubles? Ahora sí, otra vez. ¿Serían solubles? Y entonces, fíjense, muy bien, Edurne, si el agua presenta polos, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando lo vimos? Que puede interactuar con otras moléculas, otras sustancias, y si presentan carga esas otras sustancias, pues va a interactuar. Por lo tanto, si lo podemos ver de manera general, ellas también son solubles, ¿no? Y luego tenemos los que son de carga positiva, porque tienen un grupo amino de más y también son solubles. Entonces, fíjense, los que van a ser insolubles son aquellos que tienen una carga, perdón. Los que son insolubles son aquellos que tienen las cadenas alifáticas o aromáticas, ¿no? Luego, ¿quiénes son estos que son, ustedes véanlo, quiénes son los polares? Díganme los aminoácidos que son polares o hidrofílicos o solubles en agua, como le quieran decir. ¿Quiénes están ahí en su lista? ¿Sí tienen su tabla a la mano? Serina, treonina, cisteína, prolina, asparagina, glutamina.
Me faltó uno, ¿verdad? Prolina. Entonces, estos aminoácidos pues van a ser solubles, muy bien. Ahora, ¿quiénes son hidrofóbicos? Fenilalanina, ¿quién más? Tirosina. ¿Quién más? Tienen dos cuadritos de hidrofóbicos. Ahí la primera, la glicina. ¿Y quién más? Alanina, valina, leucina, metionina, isoleucina. Y los que presentan los carga negativa. Aspartato, glutamato. Y los negativos. Digo, perdón, los positivos. Lisina, arginina, histidina. Muy bien. Y bueno, entonces ahí tenemos los aminoácidos. Ahora, para nosotros, algunos de estos aminoácidos son esenciales. ¿Qué significa esencial? Que nuestro cuerpo no lo puede producir y lo tenemos que ingerir o algo así. Exactamente, Citlali, que nuestro cuerpo nosotros no lo podemos producir y por lo tanto tenemos que consumirlo en la dieta. Nosotros los consumimos en la dieta, obviamente con los vegetales. ¿Qué número eres, Citlali? 25 me parece. Y entonces lo necesitamos consumir. ¿Qué otra característica, Citlali, tiene lo esencial? No lo producimos, tenemos que consumirlo en la dieta. ¿Por qué es esencial? Porque Y participa entonces, perdón, adelante, Marco. Debo decir que porque participa en procesos vitales para la vida del ser humano, sí. Exactamente, entonces, necesitamos, ¿qué quiere decir? Que es necesario para el metabolismo, que no se puede sustituir también por otro y por lo tanto lo tenemos que poner, porque si no lo ponemos, pues nos vamos a morir, ¿no? Bueno, no es cierto, pero vamos a generar desorden metabólico y vamos a provocar a lo mejor alguna enfermedad. Marco Yair, ¿qué número eres? Creo 34. Ya lo vi. Gracias. Entonces, bueno, hay algunos de estos aminoácidos que son esenciales. Por ejemplo, ahí está la valina. Por ejemplo, ahí está la isoleucina, la leucina, la metionina. La arginina en algunos lo ponen, en algunos ya no lo ponen.
la fenilalanina, la leucina, ya lo dije, ¿verdad? Entonces, de tarea ustedes aquí en su listita de aminoácidos, pues nada más marquen, ya mencioné algunos, son 9, creo que me faltaron por ahí 2. Subrayenlos con un lapicito cuáles son los aminoácidos esenciales. Ya sus compañeros nos dijeron por qué. Número 1, no lo producimos, lo tengo que consumir en la dieta. 2, es esencial, bueno, le cambiamos la palabra esencial, es necesario para que se lleve a cabo alguna parte de nuestro metabolismo. Y 3, no lo podemos sustituir con ninguna otra molécula, ¿no? Entonces, marcan ahí cuáles son los aminoácidos esenciales y listo. Para nosotros, por supuesto, para nosotros los animales, ¿no? Y nosotros pues consumimos estos aminoácidos a partir de los vegetales. Luego, fíjense, los aminoácidos tienen algo característico propio de ellos, que es que son anfolitos o anfóteros. ¿Qué significa anfolito? Significa que fíjense, significa que se pueden comportar como ácidos. Se pueden comportar como ácidos o bases, obvio, dependiendo en el pH en el que se encuentre, ¿no? ¿Y de qué le sirve esto? ¿Por qué es importante? Pues vamos a ver que es súper importante. ¿Por qué? Porque esto que se puede comportar como ácidos y como bases les da otra propiedad muy importante, que es funcionan como amortiguadores de pH, es decir, evitan cambios de pH en la célula. La célula necesita estar en pHs aproximados al neutro. El pH fisiológico es 7 o cercano al 7, ligeramente por debajo del 7, pero nosotros lo podemos considerar como un pH neutro. Ese es el pH en el que las células van a trabajar. Y ya luego ustedes, cuando avancen, van a ver que hay organelos dentro de la célula que pueden tener pHs más altos, como la vacuola y demás, pero se controla y se cuida que sea ahí en ese organelo por las reacciones que se van a llevar ahí. Pero en general, en la mayoría de los organelos y en el citoplasma, el pH tiene que ser cercano al neutro, alrededor de 7, o neutro si le quieren poner así. ¿Por qué? Porque si se modifica el pH, obvio va a afectar el metabolismo, pero ¿qué es lo que va a afectar? Ya sus compañeros nos van a hablar de enzimas un poquito más adelante, yo voy a mencionar también un poquito. El pH es súper importante para mantener la estructura y por lo tanto la actividad de la proteína. Si nosotros cambiamos el pH, lo que va a empezar a cambiar de entrada en la célula va a ser la actividad de la enzima. La enzima va a dejar de trabajar. Si la enzima deja de trabajar, quiere decir que no hay reacciones de síntesis ni de degradación. Si no hay reacciones, no hay metabolismo. Si no hay metabolismo, pues la célula va a empezar a declinar, va a empezar a tener problemas, y si es muy severo, pues se va a morir, ¿no? Como ahorita, si a alguien le inyectamos ácido sulfúrico inmediatamente, pues en el brazo le vamos a causar muerte celular de todas las células que tiene ahí, ¿no? Entonces, no lo vamos a hacer, ¿verdad? El pH es importante entonces para mantener la funcionalidad y la actividad de la célula, para mantener su metabolismo funcionando correctamente. De tal forma que la célula, obvio, a la célula van a llegar sustancias de diferente tipo, sustancias que de pronto van a entrar y van a modificar el pH y lo van a hacer básico, o van a entrar y lo van a hacer ácido, y entonces ahí inmediatamente van a entrar los amortiguadores para captar eso que está llegando y evitar que o se haga básico o se haga ácido, y que lo mantengamos estable, es decir, cercano del neutro. ¿Por qué? Porque ya dijimos que en la célula van a estar cercano al neutro. Y ahorita vamos a ver de manera muy simple cómo lo hace.
Pero antes vamos a escribir aquí la definición que sí saben de Lewis de qué es un ácido. Un ácido es una sustancia que ¿qué hace? Estoy poniendo ahí. Ya se fueron. ¿Qué es un Yo la ácido? verdad, yo la verdad no Sustancia. sabía de qué era un ácido, lo siento. Chispas, no escuché bien, pero entonces, perdón, no alcancé a escuchar. Lo que estoy escribiendo aquí es que un ácido es una sustancia que libera protones y una base, esta es una definición de Lewis, pero la usamos muy comúnmente y nos sirve perfectamente para lo que vamos a explicar. Y una base de ahí donde sale el de ácido y base conjugada, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que estos grupos, este grupo que aparentemente es un grupo básico y un grupo ácido, pero se puede comportar el grupo carboxílico como ácido o como base, es decir, liberando protones o aceptando protones dependiendo del pH en el que se encuentre. Y el grupo amino también puedes liberar protones o aceptar protones dependiendo del pH en el que se encuentra. Y esta habilidad que tiene el aminoácido pues es muy buena porque esto es lo que le va a permitir ser un buen amortiguador biológico. Entonces, esto de liberar o aceptar protones, este comportamiento que tiene el grupo carboxílico que da carácter ácido en general en un pH neutro, pero que dependiendo del pH puede comportarse como ácido base, el grupo amino como ácido base, eso, o gracias a eso, pues decimos que son anfolitos, ¿no? Y luego ustedes seguramente recordarán por ahí en alguna de sus clases ese término de ácido base conjugada, ¿no? Miren, voy a tratar de simplificarlo lo más posible, con la idea de que se queden con un concepto general de por qué funcionan así, ¿no? Y ahora mi tableta está lenta, está para escribir. Entonces lo voy a revisar porque así lento pues no podemos, ¿no? Ahora no se traba y ahora está lenta. Entonces, comportamiento ácido. ¿Y está estrenando Labs, profa? Sí, pues ya ven que la otra, pero es que funcionaba muy bien. Todo empezó por esto de descargar cosas y cambiarle y no sé. Entonces estoy estrenando la y ahora resulta que la tableta escribe muy lento. Necesito ver por qué. Porque si no, pues igual es desesperante. Miren, escribo y se detiene. Aminoácidos. Bueno, ¿a qué se refiere este comportamiento ácido? Imagínense, ustedes sí recuerdan de dónde a dónde va la escala del pH. De 0 a 14. De 0 a 14, muy bien. Qué lata con esto. Y entonces, bueno, perdón.
vamos a dibujar vamos a escribir el aminoácido cuando se encuentra en pHs diferentes. Y déjenme hacerlo más al centro. Bueno, voy a empezar con él. Eso que está arriba es símbolo positivo. Grupo R. Híjole, van a reprobar a su profesora. ¿Ya se dieron cuenta del tremendo error que tengo ahí? Claro. Claro, dice. Sí, Está profe. reprobado. ¿Eh? El grupo R. ¿No? Aquí está, le estoy quitando un carbono. Esa es su profesora. Entonces, ahí está el grupo R que nos dice su compañero y el grupo... Ay, es que es una lata esto. Bueno, pero como ustedes ya, si lo conocen, yo sé que no cometieron el error. Bueno, imagínense que aquí tenemos pH, si tenemos la escala del pH, aquí tenemos pH ácido, bueno, que vamos del 0, lo voy a poner aquí pH 7 o fisiológico y 14, ¿no? Ok, entonces aquí tengo pH del 7 hacia abajo, tengo pH ácido, lo que nos decía su compañero hace un rato. Del pH hacia arriba tengo pH, del 7 hacia 14 tengo pH básico. Perfecto. Y nosotros podemos analizar este comportamiento ácido-base de nuestro aminoácido en cualquier punto. Pero para simplificarlo, nos vamos a centrar si estamos en el punto neutro, porque a la célula pues este punto le interesa. La célula aquí es donde vamos a estar en el pH fisiológico. En este pH y en solución, el aminoácido está ionizado. Ustedes ven aquí el grupo carboxílico con grupo positivo, el grupo amino con grupo carboxílico con carga negativa, grupo amino con carga positiva. Está ionizado. Ahora, imagínense que estamos en la célula a pH 7 y entonces entra a la célula o le agregan a la célula aquí, agregamos una base, un álcali. Si ustedes tienen agua, ay, es que es una lata, agregamos.
Si ustedes tienen un vaso con agua y le agregan una solución alcalina, es decir, una base, por ejemplo, hidróxido de sodio, ¿qué le va a pasar al pH del agua? Si tuvieran agua pura, el pH sería neutro. Y si le empiezo a agregar álcali, ¿qué le va a pasar? ¿Se va a volver más básico? Se vuelve más básico, es cierto. Entonces, fíjense, cuando agregamos el álcali, en realidad lo que se está disociando el grupo OH hidroxilo del sodio y estamos agregando grupos OHs. Y entonces, como nos dice su compañero, el pH lo vamos a hacer más alcalino. En el agua, el pH, si ustedes le agregan de hidróxido de sodio concentrado, o incluso hidróxido de sodio 1 normal, y si ustedes tienen un vaso de 100 mililitros de agua, le agregan una gota de base y van a ver cómo sube inmediatamente el pH, no va a subir drásticamente. ¿Por qué? Porque es una base fuerte y demás. Entonces, va a subir el pH, pero ¿qué pasa con la presencia de los aminoácidos? Fíjense aquí, los aminoácidos, véanlo así, si fuera cualquier solución, si fuera solo agua y agregan un álcali, el pH va a subir drásticamente, es decir, se va a hacer muy alcalino, se va a ir hacia 10, 12, se va a elevar. Si salimos del pH 7 y nos vamos a 10, 12, pues ¿qué dijimos que la célula, qué le va a pasar? ¿Quién sabe, profa? Ya lo dije, ¿no? ¿Qué le va a pasar? ¿Por qué es importante que la célula se mantenga alrededor de 7? Para que las enzimas puedan hacer sus procesos. Exactamente. ¿Quién me está hablando? Yo, Edurne María. Creo que soy la 22. Entonces, sí eres la 22. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué se tiene que mantener el pH? Pues porque la célula tiene que mantener funcional a sus enzimas. Si el pH se modifica, las enzimas ya no trabajan, ya no hay metabolismo. Ok. Ahora, ¿qué pasa en la célula si nosotros estamos a pH 7, pero en la célula tenemos aminoácidos y empezamos a agregar estos OHs? Estos OHs que están aquí van a empezar a subir el pH, lo van a hacer más alcalino, cosa que no le conviene a la célula. Pero hay alguien en el aminoácido que va a ser capaz de liberar protones y los protones que liberan van a atrapar los OHs. ¿Quién va a liberar esos protones, o sea, esos hidrógenos con carga positiva, que van a venir a unirse a estos OHs y van a transformarse en agua? ¿Qué parte del aminoácido es capaz de liberar protones? ¿Quién creen? ¿El grupo amino o el grupo carboxilo? El grupo amino, porque tiene hidrógenos. ¿Quién me está hablando? Marco, digo, ese es el único que tiene hidrógeno, no creo que el carboxilo tenga. Muy bien, entonces, y tiene hidrógenos además, Marco, de más porque tiene carga positiva. Quiere decir que tiene hidrógenos de más. Cuando ustedes vean hidrógenos con carga positiva, quiere decir que tiene hidrógenos de más porque, por ejemplo, en el otro no lo va a poder. Entonces, como dice su compañero, pues es el único que tiene hidrógenos y tiene hidrógenos de más. Entonces, va a empezar conforme vayamos avanzando hacia acá, o sea, conforme vayamos cambiando el pH. Entonces, va a empezar a agregar el hidróxido y este hidróxido tendería a cambiar el pH, pero esto lo que va a provocar es que estimula que este grupo amino libere hidrógenos y entonces esto es lo que está haciendo que estimula que libera hidrógenos, el grupo amino libera hidrógenos, digamos que atrapa los OHs que acaban de agregar y se convierte en agua y por lo tanto
el pH no sube, porque el agua pues no le va a subir el pH. ¿Qué quiere decir? Que mantiene constante el pH. Y lo va a mantener constante por un buen rato. Es decir, van agregando álcali y el aminoácido va paulatinamente o lentamente, si lo quieren decir, liberando sus hidrógenos, de tal forma que va a ir captando estos OHs y va a generar agua. Se está comportando como un ácido o como una base. ¿Como un ácido? Muy bien, ¿quién me habló? Nicolás Aventura. Y entonces no te encuentro. ¿Qué número me dijiste? La última. Ah, ok, entonces fíjense. ¿Qué está pasando? Dice su compañera, se comporta como un ácido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acabamos de decir que un ácido libera protones. Entonces, si estamos del pH neutro y empezamos a agregar álcali, o sea, si nos vamos hacia el pH básico, de hecho, véanlo, el grupo amino es el que va a encargarse de liberar protones, se va a comportar como un ácido, va a estar liberando protones, y los protones van a estar atrapando esos OHs y se van a convertir en agua y no van a cambiar el pH. Claro, si nosotros de pronto a la célula le agregáramos una enorme cantidad concentrada de hidróxido de sodio, pues va a ser tanta que no va a tener capacidad de amortiguamiento. En un pH de 14 tendríamos al aminoácido como está aquí. Pero lo interesante es que el aminoácido tiene una enorme capacidad de amortiguar porque libera lentamente estos protones y estos protones los van a ir captando esto y va a ir amortiguando el pH. Lo mantiene constante. Ahora, imagínense, y eso lo podemos analizar en cada punto, ¿eh? En 0, en 14 si vamos hacia 0, de 0 si vamos hacia 14. Pero nosotros empezamos aquí por fines prácticos y que nos ayuden a entender un poquito más rápido, ¿no? Entonces, ahora imagínense que en lugar de agregar un álcali e irnos hacia pH más alcalino, agregamos un ácido para irnos a pH ácido. ¿Qué pasa? Entonces actuará el grupo carboxilo para amortiguarlo. Muy bien, entonces fíjense, en el ácido lo que estamos haciendo es proveer protones. Los protones, ¿se acuerdan que el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno? Protones, pues. Entonces, cuando nosotros estamos agregando ácido, por ejemplo, ácido clorhídrico, esto luego lo hacemos en práctica y ustedes lo ven ahí visualmente, ¿no? Con los cambios. Pero bueno, cuando agregamos ácido clorhídrico, lo que estamos es liberando protones. Y si no tenemos nada como amortiguarlos o quitarlos del medio, el pH va a bajar drásticamente. Pero ahora, como nos dijo su compañero, que por cierto, ¿quién fue? Marco. Entonces, ahora, como nos dijo Marco, ahora quien se va a encargar de aceptar protones es el grupo carboxílico. Los va a aceptar y entonces, como resultado, va a formar este. Entonces, aquí acepta protones.
y aquí libera protones. Entonces, vean, nosotros, aquí, ¿quién se está comportando como base? El grupo carboxílico ionizado se está comportando como base. ¿Por qué? Porque aquí tiene la capacidad de aceptar protones, acepta protones y se convierte en su ácido. Aquí está el ácido y su base conjugada. Entonces acepta protones, es base y se convierte en su ácido. Libera protones, es ácido y se convierte en su base conjugada. Pero para no complicarnos la existencia, ustedes nada más vean el esquema y vean esta situación. Si llevamos el pH hacia un medio alcalino, es el grupo amino el que va a amortiguar los cambios, ¿cierto? Si llevamos el pH hacia, obvio, estamos en el pH neutro, y si estamos en este pH neutro, donde el aminoácido tiene estos dos iones, y le agregamos ácido, entonces nos vamos a ir hacia este extremo. Quien se encarga de amortiguar los cambios es el grupo carboxilo ionizado. ¿Sí queda claro eso, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Sí, Entonces, ¿qué significa? Significa que los aminoácidos son excelentes amortiguadores biológicos. Entonces, por esta razón, por la que están viendo en el esquema, esta capacidad de comportarse como ácido y base, de los aminoácidos, pues les confiere entonces, por esta razón, son amortiguadores. Entonces, ¿gracias a qué? Pues a que tienen los grupos, carboxilo y amino, que se pueden comportar como ácidos y como bases, es decir, como anfóteros, y entonces esto les da la capacidad de ser excelentes amortiguadores. ¿Qué significa un amortiguador biológico, Aldo? Higinio, Aldo, ¿qué significa que sea amortiguador? Aldo. Aquí estoy. Muy bien, ya le iba a poner falta, Aldo. ¿Qué significa que sea amortiguador biológico? Que no puede variar su pH mucho. O dicho de otra, fíjense, amortiguador como los amortiguadores del carro. ¿Para qué les sirve, jóvenes? Para disminuir los impactos hacia los que vamos dentro del carro. Y vaya. Exacto, ¿no? Muy bien, entonces amortigua esos impactos o esos golpes, o amortigua. Un buen carro con buenos amortiguadores, uno no va a sentir las piedritas de los baches, ¿no? No en la misma intensidad. Ahora, un amortiguador biológico, amortiguador de pH, ¿qué quiere decir? Como nos dice su compañero, que los aminoácidos van a evitar los cambios bruscos de pH, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de eso? ¿Para qué quiere evitar los cambios de pH? Evitar que dejen de funcionar las enzimas y todo funcione correctamente. Muy bien. ¿Quién me está hablando? Edurne María, 22. Entonces, como nos dice,
su compañera, para que bueno, ya lo habíamos comentado. Entonces, eso es importante porque eso nos asegura que la célula va a seguir funcionando, ¿no? Para mantener ¿Por qué? Porque ya vimos que lo que se afecta enormemente, lo que se afecta con los cambios de pH, pues es la actividad enzimática. Y si las enzimas dejan de funcionar, pues adiós metabolismo. Si deja de haber metabolismo, pues la célula va a morir, ¿no? O por lo menos se van a generar cambios muy drásticos que va a afectar todo el orden del organismo. Muy bien, entonces, ¿por qué los aminoácidos son muy buenos amortiguadores? Pues por la presencia de este grupo carboxílico y grupo amino que tienen la característica de comportarse como ácido y como base y pueden amortiguar. Ahora vean su listita de aminoácidos y vean si en los grupos R sigue habiendo grupos extra carboxílicos y grupos extra de aminos. Sí los hay. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí hay todavía estructura extra para amortiguar todavía más el pH. Y entonces esto es muy importante porque la célula pues va a contar con estos amortiguadores que le van a dar una superventaja porque va a tener funcional a su metabolismo, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver ahí, pues, además de los característicos que están con el carbono central, pues tiene grupos extra y esos grupos extra también van a tener su constante. Ya no quise mencionar eso para no complicar más la situación, pero cuando se empieza a liberar esos protones se le llama constante de disociación, por ahí pK, y tienen diferentes... ¿Qué onda? Tienen diferentes pKs. Si ustedes lo ven, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir estos pKs? Quiere decir que cerca de estos pHs se va a mantener por debajo de él y por arriba de él el pH por mucho rato constante. Por ejemplo, si ustedes aquí tienen uno de 2,16, ¿qué quiere decir? Que cercano a 2,16 se va a mantener constante siempre el pH. Ustedes le van a agregar álcali y se va a mantener en 2,16, 2,16 y le van a agregar álcali y sigue así. Claro que llega un momento en donde ya se satura y pues ya no podemos hacer nada y supercambia, ¿no? Pero al menos en la célula, con la actividad que hay, suficiente para que esta actividad de estos aminoácidos puedan mantener el pH constante, ¿no? Luego, los aminoácidos no son los únicos que se encargan de mantener el pH. Además de aminoácidos, en la célula, sustancias inorgánicas funcionan como amortiguadores también, ¿no? Y en esos amortiguadores está básicamente, por ejemplo, el sistema de los carbonatos, del ácido carbónico, de los fosfatos, del ácido fosfórico y también del ácido acético, pero está principalmente el sistema de los fosfatos y carbonatos. ¿Por qué? Porque estos ácidos son ácidos débiles, que quiere decir que cuando se disocian, fíjense, un ácido débil o un ácido fuerte, si han escuchado ese término, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué se refiere ácido débil y fuerte? Se refiere a su capacidad de disociarse. Por ejemplo, cuando ustedes ponen ácido clorhídrico en solución, por ejemplo, en agua,
el ácido se va a separar, va a liberar los H's, ¿no? Los hidrógenos, los protones, pero los hace rapidísimamente, que de un momento todo se disoció. Ese es un ácido fuerte. Un ácido como el carbónico va a ir liberando y además tiene diferentes hidrógenos que los va a ir liberando en diferentes momentos, pero lo va a ir liberando lentamente, o sea, libera poquito, poquito, poquito. Y como va liberando muy poquito esos hidrógenos, eso le da capacidad de amortiguar, porque viene, se agrega la solución alcalina y entonces se va liberando y por un buen rato, a lo largo de un pH largo, va a tener capacidad de amortiguar, de no cambiar. Entonces, con lo que nos vamos a quedar es que los aminoácidos funcionan como amortiguadores. ¿Por qué? Ya lo vimos. Pero además hay sustancias inorgánicas en la célula que utiliza la célula para mantener el pH constante. Y estos son los tampons de fosfatos y bicarbonatos. Y de carbonatos le puse, ¿no? Bueno, así lo dejo. Y ustedes lo van a buscar ahí de tarea, nada más de manera muy general, cómo funcionan, de manera muy breve, sin entrarnos a todas estas cuestiones de los pKs y de las constantes de disociación, es simplemente cuál es su función, ¿no? Nada más por lo menos para que vean la reacción de fosfatos y pongan la reacción de los carbonatos. Tarea, ¿no? Que ya es como la... No sé, ¿quién va anotando las tareas? Número. ¿Solo cómo funcionan, profesora? Sí, de manera general, ¿cuál es? Y escriban la reacción de disociación del ácido fosfórico y la del carbonato, ¿no? Ácido carbónico. Nada más la reacción, cómo funcionan y escriben la reacción. Y ahí cuando escriban la reacción van a entender esto de por qué, en función de lo que explicamos de los aminoácidos, ¿no? Ahora, si los aminoácidos tienen propiedad para amortiguar, ahora imagínense una proteína que tiene muchos aminoácidos con diferente capacidad de amortiguar. Bueno, quiere decir que, por lo tanto, las proteínas, hay algunas proteínas que van a funcionar exclusivamente, su actividad biológica en la célula va a ser exclusivamente para mantener pH. ¿Y por qué va a ser esto? ¿Por qué van a funcionar como amortiguadores biológicos? Pues ya nosotros lo vimos. Van a funcionar como amortiguadores biológicos, pues porque tienen en su estructura aminoácidos. Y los aminoácidos tienen un grupo carboxilo al menos y un grupo amino al menos, porque ya vemos que pueden tener más, que funcionan como ácidos o bases. Y esa parte es la que les da la capacidad de funcionar como amortiguadores. Muy bien. ¿Y entonces para qué? Pues para mantener el pH estable. Ya vimos por qué, ¿no? Ahora, ¿por qué son importantes los aminoácidos? Los aminoácidos no solo forman las proteínas, como está escrito ahí, y luego un poquito más adelante vamos a ver ejemplos, sino los aminoácidos, y ahorita lo voy a explicar, son la fuente de partida del resto de compuestos nitrogenados. Entonces, los aminoácidos son el punto de partida para seguir formando compuestos nitrogenados, es decir, otros compuestos que tengan nitrógeno. ¿Quiénes son esos otros compuestos? Pues son aminas, que ya luego vamos a mencionar ejemplos, son las aminas. ¿Quiénes más? Pues son los
Aminas son los nucleótidos. ¿Quién me dice un ejemplo de nucleótido? Yo sé que saben. La adenina. Fíjense, un nucleótido que tiene ahí presente adenina, la adenina es, y ahorita lo vamos a, perdón, y ahorita lo vamos a poner, pero acuérdense que es base nitrogenada, nucleótido es base nitrogenada, ¿qué más? Glucosa, perdón, glúcidos y grupos fosfato. Muy bien, entonces los nucleótidos, algunas coenzimas, ¿quién más? Pues no está ahí, pero lo vamos a poner alcaloides. Por ejemplo, si está en los nucleótidos, pues porque forma aquí las bases nitrogenadas. Y los alcaloides, que son metabolitos secundarios, es decir, a partir de los aminoácidos se van a generar muchos otros compuestos nitrogenados, no solo proteínas, ¿de acuerdo? Eso sí lo tenemos que tener presente. Los aminoácidos sirven para sintetizar proteínas, sí, son parte básica de la estructura de las proteínas, sí, pero son precursores de otros compuestos. ¿Como quiénes? Pues como los alcaloides, como quiénes, como las bases nitrogenadas, que van a formar nucleótidos, que van a formar ácidos nucleicos, ¿de acuerdo? Y entonces la planta puede sintetizar, ahí dice, a partir de formas de nitrógeno. ¿De dónde viene el nitrógeno que toman las plantas? ¿Del Ahí sí aire? saben. ¿Eh? ¿Del aire? Muy bien, entonces el nitrógeno que toman las plantas, como nos dice su compañera, que por cierto, ¿quién es? Viene de la atmósfera, le vamos a decir nitrógeno atmosférico, sí, del aire, ¿no? ¿Perdón? Valeria. ¿Y su número? 33, creo. Entonces, el nitrógeno atmosférico. ¿Cómo está el nitrógeno atmosférico? Chispas otra vez a Leila. Ponce, eres 32. ¿Cómo está? ¿Cuál es la forma en la que está el nitrógeno en la atmósfera o en el aire? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a ver de manera muy breve? Es el origen. ¿De dónde viene? El origen del nitrógeno en los aminoácidos. ¿De dónde viene? Y su compañera ya nos dijo, pues viene de la atmósfera, es cierto, ¿no? Entonces, en la atmósfera encontramos nitrógeno molecular, de nitrógeno-nitrógeno, unido 3 enlaces con el mismo nitrógeno, ¿no? Entonces, se encuentra en la atmósfera y ustedes pues ya saben mejor que yo. Y entonces, bueno, se encuentra en la atmósfera y esa forma de nitrógeno la planta pues no la puede utilizar, ya lo sabemos. Y entonces esa forma de nitrógeno se tiene que fijar, ¿no? Y entonces existe algo que se llama fijación. Es decir, que se va a incorporar a compuestos dentro del metabolismo. Y existe una fijación biológica que ¿quién la lleva a cabo? Una fijación industrial
donde se producen, por ejemplo, los fertilizantes. Y una fijación atmosférica por las descargas, los rayos ultravioleta. Y yo sé que por ahí en alguna de sus materias, pues a lo mejor lo están viendo, lo ven de forma más detenida. Aquí lo vamos a simplificar. Lo único que yo quiero es que vayan asociando lo que van viendo y de dónde viene. O sea, se va a formar aminoácidos, cierto, pero ¿de dónde viene el nitrógeno? Pues del que absorbe la planta del suelo. Pero para que llegara ahí, pues se tuvo que convertir primero en, ¿se acuerdan? Amoníaco. Exacta, viene como amoníaco. ¿Qué ondas? Que escribo lento, lento y lento. Entonces, pues, se forma amoníaco o amonio. Otra vez, lo voy a escribir aquí. O lo voy a escribir como amonio. ¿Por qué? Ahorita les digo por qué. Otra vez. Fíjense, el amoníaco es NH3. Muy bien, ese es el amoníaco. Pero cuando lo meten en solución, es decir, cuando está en el agua, en el suelo hay agua, en las células hay agua, no va a estar como amoníaco, se va a ionizar y entonces forma amonio. De tal forma que en muchos libros les ponen amoníaco, que se forma amoníaco, es correcto, se forma en primer momento, pero inmediatamente se va a formar amonio. De tal forma que ustedes pueden poner amoníaco o amonio, es indistinto porque es su equivalente, solo que es bueno saber que en realidad lo que vamos a tener es amonio, no amoníaco, ¿no? Y por ejemplo, está súper lento. Entonces, se va a formar amonio y va a haber un proceso que ustedes también ya conocen que se llama nitrificación para formar nitrato, ¿cierto? Ay, qué lata con esto. Pero bueno, en esto de amonio a nitratos, este proceso se llama nitrificación y lo llevan a cabo bacterias nitrificantes. Muy bien. Lo que nosotros queremos recordar nada más de aquí, de este esquema, es que las plantas mayoritariamente también pueden absorber un poco de amonio, pero en realidad las plantas lo que absorben mayoritariamente es nitratos, ¿no? Y bueno, que tiene que pasar por los animales también a veces, pero plantas absorben. Y cuando la planta también pues se muere, entonces materia orgánica muerta. Bueno, eso parece como que quién sabe qué significa, pero ¿por qué materia orgánica muerta? Quiere decir que viene de organismos que estuvieron vivos, se mueren, y luego por procesos con bacterias de amonificación, pues se vuelve a formar amonio, ¿no? En el suelo. Entonces, proceso de nitrificación y también las bacterias, las plantas compiten porque parte de este nitrógeno también se va nuevamente a la atmósfera por un proceso de desnitrificación, ¿no? Y también son bacterias.
Entonces, a nosotros lo que nos interesa en esta parte, pues es hacer mención aquí que el nitrógeno que tienen los aminoácidos tiene su origen en la atmósfera y bueno, que luego la planta lo va a tomar del suelo para realizar su metabolismo, ¿no? Y la planta absorbe ¿Lo puedo cambiar, jóvenes? Sí, profe. Todavía no, profesora. Entonces, muy bien. Eso es de manera simplificada. Ustedes pues ya luego ahí le ponen, en fisiología seguramente lo van a retomar, la fijación biológica por bacterias de vida libre o por bacterias simbióticas como Rhizobium. Pero bueno, lo que yo quiero es nada más generalizar y que no olvidemos que el nitrógeno que está en las plantas pues viene del que absorben del suelo y que viene de la atmósfera, ¿no? Y luego una vez que lo tiene la planta, ¿qué hace de manera general con ese nitrógeno? Pues la mayoría lo que va a hacer es meterlo, todo ese nitrógeno prácticamente a aminoácidos, ¿no? Entonces, ahora sí lo puedo mover. Ya, profesora. Gracias. Entonces, en la planta ya nada más voy a poner esta parte, continuamos la siguiente clase y ya sean felices para que se vayan a comer, ¿no? Entonces, en la planta la planta absorbe nitratos, ¿no? Y bueno, imagínense que estamos en las células de la raíz, ahorita le pongo abajo. La planta absorbe nitratos, los transforma en nitritos y luego los transforma en amonio. O puede recibir el amonio directamente de las bacterias si es que hacen simbiosis, ¿no? Y bueno, para hacer ese proceso de reducción, pues se requiere energía, pero nosotros lo vamos a poner así, energía, enzimas y demás. Por las nitrato reductasa, nitrito reductasa y se forma amonio, ¿no? Pero bueno, simplemente ahí se requiere energía, se requiere NAD y se requiere NAD. Y las células entonces absorben el nitrato, lo transforman en amonio y luego va a ocurrir algo donde en las células de la raíz o de las hojas, porque si se acuerdan que hay fertilización foliar, en la hoja también puede pasar, el amonio se va a unir a un compuesto que viene del ciclo de Krebs, que puede ser cetoglutarato, y a este compuesto se va a unir con el amonio y va a formar un aminoácido. De tal forma que la planta va a transportar mucho de su nitrógeno en la planta de raíz a las hojas. Mucho sí lo puede transportar una parte como nitratos, pero mucho como aminoácidos. Los aminoácidos
Fíjense, todo el nitrato que está absorbiendo la planta lo va a asimilar a este proceso de incorporar una molécula inorgánica a una molécula orgánica. Aquí le voy a poner molécula o compuesto orgánico. Y este es inorgánico. Y este proceso se le llama asimilación. Esta es la asimilación del nitrógeno. Entonces, la asimilación del nitrógeno, ¿qué significa? Es incorporar un compuesto inorgánico obvio que lleva nitrógeno a un compuesto orgánico, uno que viene de ciclo de Krebs. Por eso es que cuando pusimos esa estructura, que yo quisiera que la recordaran, por lo menos de manera general, cuando pusimos la estructura de respiración, dije que de ahí, del ciclo de Krebs, se salían precursores para la síntesis de aminoácidos. Ahora ya saben, porque el esqueleto carbonado del aminoácido viene de muchos, lo vamos a ver, no solo de ciclo de Krebs, también de piruvato, pero de varios de ciclo de Krebs. Ellos prestan el esqueleto para que ya nada más se le agregue el grupo amino y listo, ya tenemos un aminoácido. Y a este proceso se le llama asimilación. Y la siguiente clase, porque ya no lo vemos ahorita, el próximo jueves, nada más lo ejemplificamos con una estructura para que nos quede claro a qué se refiere esto de que es el esqueleto y que se agrega, porque lo único que se está agregando va a ser el grupo amino. Y se forma ya un compuesto orgánico que se llama aminoácido. Y les digo, en las plantas, mucho del nitrógeno se va a transportar como aminoácidos, no como nitratos, como aminoácidos, aunque en el xilema vamos a encontrar también transporte de nitratos. Bueno, entonces espero por ahí que me den una repasada, estudien, porque si no, pues esto se complica, ¿no? Entonces, estudien, lo repasan, sean felices y nosotros pues nos vemos mañana. En la tarde, ahorita no lo voy a poner, pero ya un poquito más tarde, por favor, nada más para que vean su protocolo de práctica, nada más como para que tengan una idea qué es lo que vamos a hacer. Lo voy a poner aquí en Teams, ¿no? Ahorita no lo he cargado, pero luego lo cargo. Entonces, que tengan bonita tarde, sean felices, pónganse a estudiar. Tarea. Y tarea, estructura primaria, secundaria y terciaria de las proteínas, ¿no? Adelante, Atsin, ¿algo que querías preguntar? ¿No? Entonces, tarea, además de la que ya tienen, estructura primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué es la estructura? ¿A qué se refiere estructura primaria de las proteínas, estructura secundaria y estructura terciaria? Y nos vemos mañana. Que pasen bonita tarde. Nos vemos mañana en la práctica, ¿no? Muchas gracias, profesor. Gracias, profesora. Hasta mañana. Adiós, que estén bien, se cuidan. Bye.